2 veces. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Estados Unidos. Estos son los hechos. La Casa Blanca aseguró que está estudiando cómo implementar la idea del presidente Donald Trump de concentrar a los indocumentados en las llamadas ciudades santuarios, llevarlos hasta allá. La propuesta la confirmó la portavoz Sarah Sanders luego de que el diario The Washington Post publicara un artículo sobre este plan que la administración Trump estaría revisando en represalia a la negativa demócrata de establecer las políticas y medidas migratorias del Ejecutivo y aliviar así la congestión en la frontera sur. Podríamos arreglarlo tan rápido si los demócratas estuvieran de acuerdo, pero si no están de acuerdo podríamos hacer lo que siempre dicen que quieren. Traeremos a los ilegales. En verdad los llamo ilegales. Cruzan la frontera ilegalmente. Los traeremos a la ciudad de Santuario y dejaremos que esa área particular se haga cargo. El debate. ¿Solución a la congestión de migrantes lo que propone Donald Trump o realmente es una jugada política del presidente? La intención del republicano, ¿cuál es? ¿Vengarse de estas ciudades controladas específicamente por los demócratas? ¿Es una maniobra electoral? ¿Es legal? La misma Servicio de Seguridad Nacional ha dicho que podría ser ilegal. ¿Qué va a pasar con los migrantes? ¿Cuál es el fin de hacer esta movida para la ciudad de Santuario? ¿Y qué pasaría con la ciudad de Santuario? Esto es todo lo que vamos a debatir aquí en Suma la Noticia. La Casa Blanca dijo que está estudiando la viabilidad de la propuesta del presidente Donald Trump de enviar y concentrar a los inmigrantes indocumentados en las llamadas ciudades santuario. Los críticos del republicano y los medios locales aseguran que se trata de una maniobra electoral, en parte pues para tomar represalias contra los demócratas que se oponen a los planes del presidente de construir el muro en la frontera con México. 3 días después de conocerse los planes de la administración Trump de enviar a los migrantes aprehendidos en la frontera sur con México a la ciudad de Santuario, la medida cobra cada vez más fuerza en el seno de la Casa Blanca. La última en confirmar las intenciones del republicano fue la secretaria de prensa del despacho Oval, Sarah Sanders, quien reconoció que todas las opciones están sobre la mesa. El mensaje de Sanders tuvo lugar apenas horas después de que el propio mandatario asegurara estar en su derecho legal de aplicar la medida, en un claro desafío al Partido Demócrata y a los alcaldes de las llamadas ciudades santuario. Los Estados Unidos tienen el derecho legal absoluto de detener a los inmigrantes ilegales transferidos a la ciudad de Santuario. Por la presente exigimos que sean atendidos al más alto nivel, especialmente por el estado de California, que es bien conocido por su mala gestión y sus altos impuestos. Muchas son las ciudades que bajo el mandato de Donald Trump han decidido limitar su cooperación con las autoridades migratorias. Según expertos consultados por NTN 24, sería ineficaz, dicen, a largo plazo. Es perfectamente legal, el gobierno federal puede mudar los inmigrantes a donde quiera mientras estén detenidos y también cuando los suelte de custodia. Pero esa persona ya cuando se quede en libertad se puede mudar a donde quiera. Ellos piensan que con mandar a estas personas a esas ciudades, que entonces esas ciudades van a decir, ay, pues no queríamos estos inmigrantes, que todo fue para ponerlos la cara de buena. Pero entonces él está pensando que eso es un castigo, cuando la verdad es que esos inmigrantes se van a asimilar en sus comunidades. La tentativa de llevar a inmigrantes indocumentados a la ciudad de Santuario se conoció tras la renuncia de Kirstjen Nielsen a la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional. Según The Washington Post, habría sido el asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien presionó personalmente a los altos funcionarios del departamento para llevar a cabo un plan que se topó con la negativa de la propia Nielsen. Las ciudades santuario en Estados Unidos son catalogadas así porque protegen a los migrantes indocumentados de la detención pese a las duras políticas de la administración de Donald Trump. Y no solo eso, sino que además han limitado su cooperación con el gobierno federal estadounidense en materia migratoria. El concepto no es nuevo. Ya en los 80, bajo la figura de asilo político, diversas ciudades recibían a sus refugiados o a refugiados que huían de sus países por miedo. La actual administración del presidente Trump ha librado una batalla frontal contra la ciudad de Santuario, promoviendo una legislación que solo destine fondos para las ciudades que colaboren con las autoridades federales, aprobando la ley Kate para asegurar que los indocumentados que reingresen al país reciban condenas mínimas obligatorias y reiterando su promesa de deportar unos 3 millones de indocumentados que hayan cometido algún delito. Con este contexto, la pregunta
para responder el día de hoy en nuestras cuentas @NTN24. Sumes la siguiente: si la propuesta del presidente Trump de enviar a los inmigrantes indocumentados a ciudades santuarios es una solución o es una jugada política. El hashtag de hoy es Zoom Inmigrantes. Los invitamos a ser parte del debate. Nos acompaña hoy Larisa Dugán Cuadra. Ella es directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos del Norte de California. Está con nosotros Jeffrey Keehan, analista republicano, asesor jurídico del Hispanic Leadership Council, y José Venegas, analista político, que nos acompaña desde Miami, Florida. Gracias a los tres por estar hoy en el programa. Larisa, ¿qué tan viable realmente en la práctica? Porque es que el presidente Donald Trump ha lanzado en todos estos años o en este par de años de su presidencia pues muchas ideas que al final han quedado en el camino y a veces parecerían más amenazas realmente que ideas. ¿Qué tan factible es que se tome una decisión como estas de decir, bueno, los inmigrantes indocumentados se van a estas ciudades y yo me deshago del problema? Bienvenida. Gracias, buenas tardes, Andrea. Bueno, nosotros como el Centro de Recursos Centroamericanos del Norte de California, Carecen, que fuimos una de las organizaciones que nació del movimiento santuario de los 80s. San Francisco fue la segunda ciudad después de Los Ángeles en convertirse en ciudad santuario en 1989. Y quisiera primero y antes que nada clarificar que la ley santuario no tiene intención de proteger a inmigrantes de detención. Lo que la ley santuario establece es que ningún funcionario pagado con recursos públicos en esta ciudad debe de ejercer la función de un agente migratorio. Lo que nuestra ley santuario dice es que la policía y todas las instituciones públicas de ninguna forma deben de ejercer un rol que le corresponde al gobierno federal, que es el de el monitoreo de la migración en los Estados Unidos. Entonces, primero hay que desmitificar eso, y antes que nada de que las ciudades santuarios no están protegiendo, como dice mucha gente, a criminales o previniendo que personas sean detenidas. Eso no es verdad, porque aún aquí en San Francisco a diario o regularmente hay personas detenidas por agentes federales que operan aquí en nuestra ciudad. Primero y antes que nada. Segundo, con el tema de qué tan factible sea este argumento que está... Larisa, pero vamos por partes, perdón. vamos por partes, Sí. porque a mí me interesa que quede bien claro. Cuando hablamos de ciudades santuario, sí, de detención no, pero las autoridades llaman o qué hacen para que, por ejemplo, los migrantes se protejan de redadas. ¿Se está o no protegiendo de una detención a los migrantes ilegales en este caso? No, la ciudad santuario como ley no cumple no tiene ese rol. Lo que la ley santuario, la intención de la ley santuario es de promover la seguridad en nuestras ciudades, para que si un migrante, sin importar su estatus, es víctima de violencia o es testigo de violencia, que esa persona se sienta segura en poder reportar ese crimen a las policías, a nuestras autoridades locales, sin el temor de tener un impacto negativo sobre su estatus familiar, ¿verdad? O su situación acá en los Estados Unidos. Entonces, es muy importante aclarar. Sí. Una vez aclarado eso, que yo creo que Jeffrey tiene quizás otra visión puede ser lo que se diga que es una ciudad santuario y a lo que ha llegado, o lo que en este caso la Casa Blanca o los republicanos sienten que está haciendo la ciudad de santuarios con los inmigrantes indocumentados. Es una narrativa falsa. Es una narrativa falsa. Sí, vamos a ver qué tan falsa es la narrativa. Jeffrey, bienvenido, gracias por acompañarnos. Con esa aclaración que hace Larisa, de qué son las ciudades santuarios, queda claro que entonces no es como dice el presidente Trump, que protegen a los inmigrantes ilegales. Bueno, sí protegen a los inmigrantes ilegales, porque la policía federal, la policía local, la policía que es pagada con fondos de la ciudad, de una ciudad santuario, no tiene la obligación, le prohíben colaborar con los oficiales de inmigración federales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Supongamos que un inmigrante ilegal comete un delito, la policía local no va a informar sobre ese delito, sobre ese criminal, a las autoridades de migración federales. Entonces, ¿hay una protección? Sí hay una protección, porque estás ocultando un hecho criminal. Entonces, no está tan claro lo que nos está diciendo Larisa, de que ellos no protegen o que ellos no detienen. No está tan clara la explicación. No, sí hay una protección. Si no estás informando a las autoridades que
que hacen cumplir las leyes migratorias, sí, estás protegiendo. No, a una persona acusada de un crimen en San Francisco, si es detenida por la policía, automáticamente tiene unas huellas digitales que se les hacen. Esas huellas digitales son transmitidas a nivel federal. Y lo que San Francisco está diciendo, y muchas ciudades santuarios en el país, más de 300, es que si el gobierno federal quiere que alguien sea detenido a causa de su estatus migratorio, entonces la agencia federal tiene la obligación de producir una orden de corte que establezca que esa persona debe ser detenida. Eso es lo que hace la ciudad santuario. Eso no es verdad. ¿Qué tipo de delitos ustedes están remitiendo a las autoridades federales de inmigración? Todas las personas que son cierto tipo como dicen, no, hay un Interpol y todas las personas que tienen sus huellas digitales, esas huellas son transmitidas. A nivel estatal, federal, la información se transmite. El tema es que San Francisco está pidiendo, y otras ciudades, que si el gobierno federal quiere una detención de un migrante, deben de emitir una orden de juez. Ok, vamos que incluso solo el nombre causa polémica. Imagínese usted entonces la propuesta del presidente. Tengo a alguien más que me acompaña para ver si le damos la palabra. José Venegas nos acompaña también desde Miami. José, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Lo primero, con esta polémica, que para pues unos es muy claro y para otros no, y parece que tuviera diferentes definiciones, estaría sobre la mesa la propuesta del presidente Donald Trump. ¿Por qué y para qué entonces? ¿Qué tan viable es realmente que el presidente Donald Trump diga, bueno, lo vamos a enviar a estas ciudades y listo el problema, yo me lavo las manos? A mí me parece que de parte del presidente esto tiene que ver con su estilo de generar una provocación más que nada para instigar al debate, más que para llevarlo a cabo. O sea, no veo realmente la capacidad práctica de llevar adelante estas deportaciones internas, porque de eso se trataría, ¿no? Hacer una deportación, pero en vez de fuera del país, dentro de estas ciudades que están elegidas simplemente porque el presidente no está de acuerdo con el tipo de políticas que llevan adelante. Si el presidente piensa que estos inmigrantes son los que están causando problemas de seguridad, entonces directamente estaría trasladando a estas ciudades a las personas que creen que debido a su estatus migratorio van a causar un problema de seguridad. Lo quería en contra justamente del hecho de que la política migratoria es federal. Claro. Yo creo que acá lo que pasa es que se trata la cuestión migratoria exclusivamente como un problema político y específicamente como un problema partidario entre demócratas y republicanos, y tiene otras aristas que son más importantes. Tiene la arista económica, por ejemplo, ¿no? O sea, los inmigrantes se distribuyen a lo largo de todo el país, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y eso responde a que existen unas oportunidades que da el mercado para que estas personas se distribuyan de esta manera. Concentrarlos en determinadas ciudades, eso no es una medida de mercado, eso es una medida, como digo, de deportación interna que genera una serie de inconvenientes, y que si el problema es que estas personas que han intentado pasar por el proceso de asilo eventualmente después no se presenten ante el juez que tiene que resolver su caso, el hecho de que estén en un lugar que es justamente aquel en el que no han definido que quieren estar, me parece que va a agravar esta situación. Ahora, estaríamos de acuerdo en decir, José, y luego voy con Larisa, que las ciudades santuarios tienen políticas más amigables hacia los inmigrantes indocumentados, que estas ciudades suelen limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración, que incluso la política de la ciudad de santuario incluye una prohibición para que la policía municipal o empleados públicos se interesen por el estatus migratorio de las personas. José. Me parece que la política de que las autoridades locales no ejecuten la ley migratoria tiene que ver con un problema de jurisdicción, pero además tiene que ver con problemas locales, no solamente un problema de disputa política o ideológica. O sea, el hecho de tener personas que por estar indocumentadas no se presentan de testigos ante crímenes o que pueden manejar un automóvil sin tener un seguro, eso genera problemas que son específicos de las autoridades locales y que no pueden resolver de la misma manera que la autoridad federal.
Entonces, a lo mejor esto nos llevaría a un debate mucho más interesante que el de la deportación interna, y es hasta qué punto la política migratoria, como sucede en Suiza, por ejemplo, no podría ser manejada a nivel local. Entonces no tendríamos este tipo de disputas, ¿no? La misma autoridad enfrentaría los dos tipos de problemas, pero mientras, por un lado, el gobierno federal esté a cargo de la ley migratoria y los gobiernos locales estén a cargo de tener cuestiones de seguridad jurídica, de seguridad y, como digo, de lucha contra el crimen, y bueno, me parece que acá hay un dilema que debería resolverse en una conversación, en una colaboración, no en una disputa electoral. Sí, pero entonces usted abrió un tema interesante. La política migratoria de Estados Unidos, por ejemplo, en este caso, ¿debería depender necesariamente solo del tema federal? Yo creo que sería muchísimo más interesante, estoy planteando algo de lo que nadie está hablando, así que no creo que vaya a tener mucho éxito con esto, ¿no? Pero sería mucho más interesante pensar si la política migratoria no tendría que ser local. Sí, Larisa, frente a eso, más federal y menos local, porque lo que está haciendo localmente es que también cada ciudad en este caso está decidiendo qué hace con los migrantes y está yendo, entendería lo que dice José un poco, en contravía de unas decisiones federales, Larisa. Hay que distinguir que las ciudades tienen control sobre sus políticas locales con el objetivo de poder proteger a todos sus residentes, claro, sin importar su raza, su estatus, su género, etcétera. Esa es la obligación principal que tienen las ciudades. Claro, eso lo entendemos, pero está ejerciendo una pelea con el gobierno federal. Bueno, lo que pasa es que las ciudades, como dijo el compañero, tienen la obligación primero y antes de nada, que garantizar la seguridad pública. Y cuando un segmento de la población no se siente segura, no tiene confianza en los cuerpos responsables de ejecutar la seguridad, entonces la seguridad disminuye. Nosotros sabemos, está comprobado que las ciudades santuario aumentan la seguridad en las ciudades, específicamente en ciudades urbanas. Uno. Dos, hasta el momento y desde el principio que se fundó este país, el tema de migración ha sido un tema manejado por el gobierno federal. Y lo que nosotros como ciudad estamos diciendo es que a nadie se le debe discriminar en base a su estatus migratorio, uno. Y dos, que es el trabajo del gobierno federal. Ellos tienen el recurso, tienen el personal y tienen la obligación legal de ejecutar las políticas migratorias de los Estados Unidos. Obviamente, no hemos tenido esta conversación oficialmente, pero a mí me encantaría que California tuviera control sobre la política migratoria a nivel local, porque creemos que nuestras políticas como Estado serían mucho más humanas, mucho más dignas y mucho más relevantes a la realidad que se está viviendo en el tema de la movilidad humana a nivel global, no solo de Latinoamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, nos encantaría. Y yo me imagino Sería una maravilla. Claro, y yo me imagino que Jeffrey no está tan de acuerdo con eso. Una, por justamente el choque de trenes que hace entre el gobierno federal y el gobierno local, eso una. Y lo otro, entonces la idea de Trump de decirles a los santuarios, si tanto quieren proteger a los inmigrantes, pues cójanlos ustedes. Me imagino que eso es un poco la premisa de los republicanos. Hay un movimiento ideológico global del neomarxismo, del neocomunismo, de fronteras abiertas, que nos ha llegado acá a Estados Unidos, ha llegado a Estados Unidos y está siendo canalizado por el Partido Demócrata. Pero esto es clave. La política migratoria la maneja el gobierno federal. No hay nada que discutir ahí. El segundo punto que dice la señorita Larisa es de que ellos no quieren discriminar en base al estatus migratorio. Esa es una interpretación errónea de la ley. Es muy errónea, porque aquí todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, un inmigrante que ha ingresado ilegalmente a los Estados Unidos no tiene los mismos derechos de una persona que está acá legalmente. Y eso no es discriminación, eso es hacer cumplir la ley. Por ejemplo, en algunos estados, en 33 estados de los Estados Unidos, un inmigrante ilegal no puede obtener una licencia de conducir, porque eso es lo que dice la ley. ¿Eso es discriminación? Por supuesto que no, porque eso es lo que dice la ley. ¿Y en las ciudades santuarios sí podría? ¿Y en las ciudades santuarios sí podría hacerlo, conseguir una licencia? En California sí. En California sí puede. Mira, en California el inmigrante indocumentado puede obtener una licencia de conducir, puede obtener
crédito para entrar a la escuela, si es que al college, a la universidad, si es que has ingresado a Estados Unidos antes de los 16 años. Entonces, si el presidente Trump dice a los inmigrantes que van a intentar, que cruzan la frontera ilegalmente con estas caravanas, bueno, vas a estar más cómodo en California y que la DISA los lleve a su casa, ¿no? Porque ella dice que no quiere discriminar. Bueno, que vaya a la frontera, uno de estos señores que van a ir ante una corte y luego los van a liberar para que luego se presenten a la corte, que nunca van a la corte de inmigración, nunca. Claro, pero como que, perdón Jeffrey, ahí voy a entrar a lo humano, como que fueran ganado. Entonces, si son más contentos allá, entonces llevémoslos allá. Y lo que dice un poco José, pues una deportación, vamos a ver qué, deportaciones internas. ¿Qué ganado? Oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás poniendo una palabra sobre la boca? No, yo le estoy preguntando a usted, Jeffrey, como que fueran ganado, peones, están diciendo los alcaldes de estas ciudades de California. Pues son seres humanos, preguntan algunas. A ver si me la puedes explicar bien. Porque tú estás diciendo que los inmigrantes son ganados. No, señor, estoy preguntando, Jeffrey. Jeffrey, no se salga de control conmigo, que usted no se sale nunca de control. Le estoy preguntando, no, yo no le estoy poniendo, yo no estoy diciendo, Jeffrey dijo que. Estoy diciendo, como si fueran ganados, signo de interrogación. Usted me puede decir no o sí, eso es todo. Yo te estoy respondiendo, no pocas palabras en mi boca. ¿Cómo vas a utilizar a una persona, cómo vas a llamar a un ser humano ganado? Yo estoy preguntando, no lo estoy llamando. No menciones esa palabra, son humanos. No, ok, entonces salen de ahí, porque algunos alcaldes están diciendo, no los traten como peones, sino como humanos. Son seres humanos, no sé dónde está yendo tu conversación, pero te voy a repetir lo que te estoy diciendo. No, lo entendí perfectamente. El Estado de California otorga licencia de conducir a los inmigrantes indocumentados. Entonces, lo que yo te digo es que es más fácil para un inmigrante indocumentado iniciar una vida en California que en cualquier otro estado, porque si no tienes una licencia de conducir, es muy difícil movilizarse para un trabajo a otro, es lo que yo te estoy diciendo. Que mencionó ganado. Yo creo que el resultado de eso es que California es la quinta economía del mundo. No, siempre ha sido octava y está bajando y cobran demasiados impuestos. De la comunidad migrante. Y hay que comenzar con el hecho de que... Si quieres más migrantes, di que vengan a California, es sencillo. Nosotros nunca hemos dicho que nuestras puertas están cerradas. Incluso nuestro propio gobernador, Gavin Newsom, acaba de viajar a El Salvador, se tomó la obligación que tiene como gobernador de nuestro estado de entender la problemática y las causas de raíz que están forzando a las personas a migrar. Y cabe mencionar que solo hace 33 décadas Centroamérica está siendo bombardeada por bombas estadounidenses. De esos países a los Estados Unidos es fácil. Yo te lo explico en una sola palabra. Son estados fallidos. Pues yo no creo que seamos fallidos. Somos el estado más rico de la federación. Los únicos que pueden solucionar sus problemas son ellos mismos. ¿Y por qué están así? Por aplicar políticas neomarxistas, por aplicar políticas socialistas. Por aplicar políticas humanitarias. Seguimos aquí con el debate intenso, por supuesto, siempre en Suma las Noticias, y la propuesta del presidente Trump de enviar a los inmigrantes ilegales a la ciudad de Santuario. ¿Es una solución o realmente es una jugada política? Y voy quizás al tema político, José. Sabemos que estamos pues en plena etapa electoral y estamos debatiendo sobre un supuesto, sobre una idea que el presidente Donald Trump pone sobre la mesa. Una idea que para muchos es ilegal, incluso a propios abogados del Departamento de Seguridad Nacional, para otros es viable y podría realmente ser una solución, pero al final Trump lo dice porque realmente piensa hacerlo. ¿O qué más busca? ¿Qué está buscando realmente el presidente Trump con una propuesta como estas? Yo creo que está buscando clarificar las posiciones y en todo caso tratar de dejar a aquellos que proponen o propician las ciudades o los estados santuarios en una situación contradictoria. Lo que no hace es evitar caer en la misma contradicción, porque al considerar que la jurisdicción migratoria es federal, está en todo el país, él no podría localizarla. O sea, lo mismo que se le imputa a aquellos que administran las ciudades o estados santuarios de administrar una especie de política migratoria propia, al localizarla y decir, estos migrantes van a tener que ser trasladados a este lugar, también la está localizando, ¿no? Me parece que además hay que diferenciar un concepto que me parece importante cuando se habla de ley. La ley que es importante, que es la base del
sistema constitucional de este país es el common law, son los contratos, ¿no? Si fuera cierto que simplemente por el hecho de ser una ciudad santuario eso atraería a los inmigrantes y no tuviera nada que ver con el mercado y la economía, esto que quiere lograr el presidente ya estaría pasando de hecho. O sea, todos los inmigrantes ilegales estarían en California, si fuera así. O sea, lo que están buscando realmente no es un amparo legal, sino opciones, oportunidades e incentivos de trabajo. Y esos incentivos de trabajo existen porque el mercado los requiere. Y esto es algo contra lo cual la ley formal no puede luchar, ¿no? Esta cuestión de simplemente manejar a la sociedad a través de la ley como sinónimo de legislación y voluntad política es equivocada y no tiene nada que ver con la tradición constitucional de los Estados Unidos. Hay países que tienen leyes mucho más duras que los Estados Unidos, donde existen los mercados negros de todo tipo, porque no se obedecen, porque la ley no puede ir contra lo que hace la sociedad. Ahora, hay un punto, Larisa, que dice José que me parece importante. Poner a estas ciudades santuarios o a sus gobernantes, en este caso a los alcaldes, en una situación contradictoria. Porque usted dice que ellos siempre han sido bienvenidos, pero los alcaldes en estos momentos están cuestionando la propuesta de Trump de trasladar a los indocumentados a su lugar o a sus ciudades, porque están conscientes que la ciudad como tal puede colapsar, Larisa, que no es viable para cada ciudad. Bueno, es que para comenzar, ya Trump ha querido implementar varias políticas que se han demostrado en las cortes que no son, primero, ni legales y en práctica no viables. Desafortunadamente, algunos políticos, como muchos en este país, estamos reaccionando constantemente al discurso Larisa, xenofóbico perdón, de Trump. solo para puntualizar. Entonces, ¿usted cree que esta propuesta no es viable ni es legal? Creo que no es legal y creo que no es viable. Sin embargo, el daño está hecho porque es parte del discurso típico de Trump hasta el momento, que ha sido un discurso absolutamente anti-inmigrante, cuando en realidad el sistema migratorio de los Estados Unidos lo que necesita es un repaso. Realmente necesitamos una legislación, unas políticas migratorias que estén actualizadas al mundo en el que vivimos. Por un lado. Por otro lado, recalcar que las personas tienen derecho. Aquí nadie está queriendo, si el sistema funcionara, nadie quiere arriesgar sus vidas y hacer los viajes que las personas tienen que hacer en busca de seguridad, en busca de oportunidad económica, en busca de reunificación familiar y otras razones que fuerzan a las personas a que emigren. Lo que necesitamos es un sistema que realmente funcione. Y también hay una parte de política internacional en todo este tema, porque no se puede obviar que hace 3 décadas los Estados Unidos invirtió millones y millones, billones más bien, de dólares en políticas que dejaron a nuestros países absolutamente empobrecidos y abandonados después de las guerras financiadas por los Estados Unidos. Lo que estamos viendo hoy es todavía un efecto de los fracasos en las inversiones, ¿verdad? Inversiones económicas o militares que ha hecho los Estados Unidos en nuestros países. Lo que nosotros queremos ver realmente es menos dinero siendo utilizado para monetizar a la migración, para darle beneficio económico a compañías privadas en nombre de la migración y el sufrimiento humano, y ver que hayan políticas solidarias, políticas responsables en nuestros países de origen, donde las personas, que lleven a que las personas puedan tener oportunidades de educación, de salud, laborales y de una vida digna. Lo que pasa es que también este gobierno básicamente está siempre apoyando a nuestros gobiernos corruptos en nuestros países de orígenes, claro, que no protegen a nuestras comunidades. Hay varias cosas, y Jeffrey, voy con usted. Lo primero, saber si del lado republicano lo ven viable. ¿Es que realmente puede ser una solución o es una estrategia que puede ser válida, sin duda alguna, en el momento político que vive Donald Trump, para poner contra la pared a las autoridades de estas ciudades santuario y decirles, bueno, pues ustedes acojan a los inmigrantes indocumentados, ocúpense ustedes? ¿Realmente al final puede ser una solución real al problema migratorio, Jeffrey? Bueno, voy a empezar diciendo que estoy de acuerdo con José Venegas sobre que Estados Unidos se ha fundado en el libre mercado, ¿no? Es lo que nos ha hecho a nosotros grande y el mejor país en la historia de la humanidad. Segundo punto, no estoy de acuerdo en lo que dice Larisa, porque nos ha dicho un discurso comunista, echándole la culpa a los Estados Unidos absolutamente de todo, de las guerras, del hambre, si no hay pan, si no hay arroz. Ese discurso lo venimos escuchando desde los años 60, es totalmente desfasado y es un discurso de izquierda radical, que es falso
falso. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, el gobierno federal tiene la potestad, una vez que tú estás detenido, de liberarte dentro del territorio nacional, liberarte donde le plazca, ¿no? Entonces, si el gobierno federal quiere liberarte en California, donde te van a dar, tienes derecho a un sueldo mínimo, te van a dar licencia de conducir, vas a poder ir a la universidad, bueno, es un buen lugar para ti. Si quieres de ahí, te mueves a otro lugar, pero está bien, ¿no? Y otra cosa, hay que ser consecuente con las ideas que uno pregona. Si tú estás diciendo de que quieres un país o unas políticas de fronteras abiertas, que vengan todos los inmigrantes legales o ilegales, que vengan y que entren por la frontera del sur tirando piedras y atacando a los policías, y uno no sabe quiénes son, si son criminales, si saben leer, escribir, si están enfermos o no, bueno, llévalos a tu casa, ¿no? Pero no digas, no le eches la culpa al otro. Si tú quieres inmigrantes, llévalos a tu casa. Si tú quieres inmigrantes, llévalos a tu estado y llévalos a tu ciudad. Es lo que los políticos demócratas están intentando hacer. Y son políticas fracasadas de la izquierda radical, del neomarxismo. Son políticas de fronteras abiertas, y la consecuencia que va a tener es que va a dañar la economía y va a dañar a los Estados Unidos de Norteamérica. Ya, y ahora hay un tuit bastante polémico, José, que puede también caber en un debate como estos, el de Cher, la cantante y actriz, que dice que entiende la ayuda a los migrantes, pero por ejemplo en Los Ángeles y la ciudad de Los Ángeles no está viendo por los suyos. ¿Qué pasa con los 50.000 estadounidenses que viven en las calles, la población que vive debajo del nivel de pobreza y con hambre? Sin duda alguna, este es un argumento que siempre pues sale a la luz cuando se habla de inmigrantes indocumentados o de gente que viene de afuera, que le va a quitar los trabajos, que no se está velando por los que son. Pero si esa es la situación también de ciudades como Los Ángeles, un movimiento de estos podría empeorar o poner en una situación compleja a ciudades como estos. Sí. Andrea, solo quiero decirte una frase nomás, que la caridad empieza por la casa. La caridad empieza por los tuyos. La caridad empieza con tu propia familia. Nada más. Claro. Que es un poco lo que quiere decir Cher, José. Sí, pero sí, Trump José, voy con Larisa. José y Larisa. Me parece que sería un concepto muy equivocado pensar que el mercado hace caridad. El mercado no hace caridad, el mercado genera demanda, ¿no? Me parece que no se entiende que una economía, cuando absorbe recursos, y los recursos humanos son recursos, es cuando es exitosa. Y no lo hace para perder dinero, lo hace para ganar dinero. Quiero decir, la gente que está en las calles de Los Ángeles no va a ver mejorada su situación porque haya menos actividad económica, es decir, menos contratos para inmigrantes o no inmigrantes. Eso es actividad económica. Se supone que va a tener más oportunidades cuanto mayor cantidad de arreglos haya en ese mercado donde la gente gana de las dos maneras. La segunda cuestión que me gustaría desmitificar es que los inmigrantes estén buscando amparo social del Estado, porque eso lo tienen en sus países. Si hay algo que sobra en los países de Latinoamérica, es gratuidad. El problema es que la gratuidad es mentirosa, porque se termina pagando con impuestos. Así que lo que están buscando los inmigrantes en general saben cómo funciona el mundo, están buscando ingresos, y al generar ingresos están aumentando la actividad económica. Al aumentar la actividad económica existe la más posibilidad de atender a la situación de la gente que está en la calle en cualquier ciudad de los Estados Unidos. O sea, me parece que acá hay un trasvasamiento ideológico increíble y hay una incomprensión absoluta de lo que significa el mercado. El mercado no hace caridad y los inmigrantes en general no buscan caridad. Los inmigrantes en general de Latinoamérica huyen de la calidad socialista, que mencionaba Geoffrey, para llegar al lugar de los incentivos del mercado. Entonces me parece que lo que tiene que hacer el sistema institucional es adaptarse a lo que está haciendo el mercado e imitarlo. Larisa. La caridad socialista solo existe en el papel, porque los servicios que se ofrecen en esos países son inexistentes. Es falso. Pero solamente para acotar a lo que tú estás diciendo, el inmigrante que llega a trabajar, pero hay que ver cómo llega a los Estados Unidos o cómo llega a cualquier país. Tú no puedes entrar a un país de forma ilegal porque ya estás rompiendo las leyes mismas del mercado. Un mercado no puede funcionar en caos. Un mercado no puede funcionar cuando las reglas de juego se cambian a cada momento. Ese es un punto. Y otro punto. Los inmigrantes indocumentados tienen derecho a la salud pública y tienen derecho a la educación.
Y esos dos presupuestos son inmensos, inmensos, y sí afectan al ciudadano americano, al ciudadano o residente americano. Sí los afectan directamente. También los afectan también afecta en el salario, porque al haber más oferta, los salarios bajan. Y sí afecta a los trabajadores que están acá legalmente. Bueno, ese es un argumento proteccionista. Ese es un argumento proteccionista. No, es un argumento legal. Es un argumento legal. ¿Cómo vas a trabajar si no tienes permiso de trabajo? Separemos lo legal, porque en todos los países de Latinoamérica justamente existen mercados negros, porque la legislación de esos países prohíben la actividad comercial, o generan precios máximos, o establecen salarios mínimos, y es la consecuencia de que existan estos mercados negros. Entonces, por eso digo que es muy importante hacer la distinción. Me parece que es muy importante hacer la distinción entre el common law, un segundo, terminemos la idea de José y luego voy con usted, porque todos hablando al mismo tiempo no nos escuchamos. Un segundito, Jeffrey, escucho a José y vuelvo con usted. José, termine su idea, por favor. Me parece sumamente importante entender el contenido fundamental de la idea de ley, ¿no? Que es el common law. Es, digamos, la legislación administrativa que se opone a la actividad que están generando los individuos, siempre va a generar mercados negros. Y los mercados negros ganan a la larga. Y no se puede luchar contra lo que la gente quiere hacer. Entonces, en definitiva, no es que la mera voluntad de la ley va a moldear a la sociedad. Eso es lo que creen los ingenieros sociales en los países totalitarios, en los países socialistas justamente, ¿no? Entonces, la ley no puede ir a contracara totalmente de lo que quiere la gente y pensar que va a tener éxito por el mero uso de la fuerza. Jeffrey, y luego con Larisa. El libre, bueno, me gusta esta conversación sobre el libre mercado. El libre mercado se ha desarrollado en Estados Unidos, número 1, porque se respeta la ley, número 2, porque hay un respeto irrestricto a la propiedad privada, número 3, se respeta la libertad individual a crear. Volviendo a los tres, los pongo en conjunto: la ley, el estado de la ley, seguridad jurídica. Por eso empecé diciendo de que no puedes ingresar a un país y reclamar los privilegios del libre mercado si es que has entrado a ese libre mercado violando la ley. Eso no funciona así, eso no funciona así, no puede funcionar así, no es un principio del common law. En el tiempo es insostenible, y al final, cuando dicen que la migración aporta sí al mercado y aporta al país, pero el fin siempre es lograr que se estabilice, que se haga de forma legal, Larisa, por ese lado. Es decir, ese debería ser el fin. No, estamos claros, y de nuevo, que yo no sé por qué el señor Jeffrey me ha acusado a mí de ser marxista, socialista, etcétera, etcétera. Yo soy directora de una organización. Por el discurso que has dicho, por tu discurso. ¿Perdón? Es el discurso marxista del año 60, 70. Yo no lo estoy acusando a usted de nada. Usted está dando su opinión y yo estoy dando la mía como directora de una organización comunitaria. Acúsame de capitalista. Soy un capitalista. Ok, termine. Larisa, adelante. No quiero, es un debate, no es un pleito. Larisa, adelante. No, tú dijiste acusar. Yo te estoy repitiendo a ti, acusar. Ok. Larisa, la escucho. Las personas, si el sistema funcionara, habrían varios programas que permitirían que las personas aportaran su labor y que aportaran a la economía del país, que no sacrificaran su seguridad, que no tuvieran que sufrir de separaciones familiares, y que tampoco tuvieran que estar sujetos a explotación laboral y otro tipo de explotaciones que viven las comunidades migrantes en este país. Hay un ejemplo, por ejemplo, nosotros sabemos que muchos líderes centroamericanos han querido negociar con el estado de California para crear programas de trabajo en la agricultura. Sin embargo, a la hora de la hora, cuando eso implicaría para los dueños de las grandes fincas y compañías agrícolas de California, que eso implicaría que tendrían que garantizar un salario mínimo, lo cual las personas indocumentadas actualmente no están garantizadas un salario mínimo. Las personas indocumentadas no están garantizadas acceso a la salud o a la educación. Que tengamos programas que ciertas personas puedan acceder, es cierto, pero en su totalidad no es por culpa de los migrantes que la mayoría de los Estados Unidos no tenga un buen programa de salud, o no es culpa de los migrantes que los Estados Unidos no pueda educar
y brindar la calidad que se merecen los niños de este país, sin importar su origen, su raza o su estatus migratorio. Y además cabe mencionar que la educación y la salud son derechos humanos. Son derechos humanos. Entonces nosotros como Carecen, nuestro interés aquí es que los derechos de las personas se respeten. Sí. La migración es un derecho, el movimiento humano es un derecho. Y las personas por ley internacional y también por ley de los Estados Unidos tienen derecho de pedir asilo. El hecho de que las personas lleguen a pedir asilo no significa que se les está dando asilo. Es más, sabemos que en muchos estados de los Estados Unidos donde las personas no tienen representación legal de un abogado migratorio, esas personas en muchos casos sus derechos están siendo violentados porque tienen casos legítimos de asilo y al no tener un abogado sus derechos están siendo violentados. Nuestra obligación, nuestro compromiso como Carecen es de garantizar que las personas tengan su debido proceso dentro de las cortes y el sistema legal que existe ahora en este momento en los Estados Unidos. Vamos a una pausa. De ninguna forma nosotros estamos promoviendo ilegalidad o violación de derechos. Más bien lo que estamos queriendo es afirmar los derechos que tienen los individuos a solicitar asilo. Larissa, tenemos otro bloque para seguir debatiendo. Estás promoviendo la inmigración ilegal. Voy a la siguiente pausa y empiezo con usted porque tengo que hacer la pausa. La propuesta del presidente Trump de enviar a inmigrantes ilegales a ciudades santuarios, ¿es una solución o una jugada política? Es lo que debatimos hoy aquí en el programa. Ya volvemos. Continuamos aquí en un fuerte y coherente debate, sobre todo con las posiciones que necesitamos para poder entender si la propuesta del presidente de Trump de enviar a inmigrantes ilegales a ciudades santuarios realmente es una solución o es una jugada política. Estamos de acuerdo, Jeffrey, y le doy la palabra que prometí empezar con usted este tercer bloque, en que al final es un tema político, es una forma de decirles, señores, ustedes que protegen a los migrantes de una forma u otra, no es viable y tienen que ayudarme o tienen que estar conmigo en el tema de las políticas migratorias. Y además el tema de las drogas, de los hombres malos, de la migración, pues en un ambiente político pues suenan muy bien para el tema electoral. ¿En eso estamos de acuerdo, Jeffrey? Mira, es un debate civilizado que estamos teniendo acá, no te ofusques ni nada, estamos conversando. Pero ¿y mira, quién está ofuscada, Jeffrey? ¿A quién se refiere? Que no te puedo ver. ¿A quién está ofuscada? Bueno, imagínense, hago esto todos los días, yo no me ofusco ya. Más bien los invito a ustedes a debatir de la forma con altura con la que la hacen. En todo caso, claro, es una cuestión política, sobre todo, es una estrategia política del presidente Donald Trump. Que sea una estrategia política, no lo sé, no voy a opinar sobre eso. Pero mira, hay un punto acá bien claro. Los Estados Unidos no tienen la obligación de recibir a todos los inmigrantes o tampoco tienen la obligación de resolver los problemas del mundo. Cada país tiene que resolver sus propios problemas. Lo que sí podemos es ayudar con algunas ideas y también les enviamos dinero, pero no es nuestra obligación resolverlos. Mira, y además, otro punto clarísimo que hay que ponerlo sobre el tapete ahorita. El presidente Trump o la administración en este momento no está en contra del inmigrante. Lo que está en contra es de la inmigración ilegal, que es lo que exactamente está sucediendo ahora. Se están formando caravanas cada 2 o 3 meses de 20,000, 30,000 personas y no sabemos quiénes son esas personas. Y esas personas supuestamente huyen de su país, Honduras, Guatemala, El Salvador, porque hay violencia o pasan penurias económicas, pero entran a México. Porque legalmente podrían pedir asilo político en México, pero ellos no quieren estar en México, quieren venir a los Estados Unidos de Norteamérica. Y estas personas fuerzan su ingreso violentando las fronteras de los Estados Unidos. Eso es ilegal. Una vez que los detienen y debido a que hay un hueco en la legislación, los liberan y creo que el 10% o menos de ellos regresa a la corte para tramitar su solicitud de asilo. Pero no sabemos quiénes son esas personas, no sabemos a quiénes se dedican, no sabemos si son mano de obra calificada. Lo que necesitamos en Estados Unidos es mano de obra calificada, porque ya hemos pasado de una... ¿Usted ve así al señor Trump, al presidente de los Estados Unidos, tomando una decisión como esta a corto plazo? Está sobre la mesa. Yo no puedo decir que él va a tomar esa decisión, pero está sobre la mesa. El presidente Trump es un negociador y él negocia
fuerte. Okay. Y lo que promete, lo hace. Todas las promesas de campaña las está cumpliendo. Entonces, él ha prometido que va a arreglar el problema de la inmigración ilegal y lo está haciendo, sí, a pesar de que el Partido Demócrata, que ha sido tomada por el neomarxismo, se opone. Está haciendo todo lo posible y lo va a arreglar. Va a arreglar el problema migratorio. Interesante, José, lo que dice Jeffrey. Es un tema también de negociación. ¿Usted lo ve así? No solo político o de amenaza, sino pongo esto sobre la mesa, pero negocio con los demócratas. Sí, esto de las opciones están sobre la mesa está últimamente un poco devaluado, pero creo que está más dirigido a la campaña electoral. No creo que haya una negociación en esta campaña electoral, no creo que facilite una conversación. Por suerte, lo que sí hace es incentivar a debates como estos, donde hay más contacto con las ideas y no tanto con los intereses de la campaña electoral. Pero creo que tiene más que ver con eso. Durante la campaña electoral no vamos a ver una solución a esta cuestión. Larisa, frente a eso, ¿lo ve más como una negociación con demócratas, una solución, una cuestión política, al final no va a pasar nada y seguiremos en el limbo con el tema migratorio? Absolutamente político. Honestamente, nosotros criticamos a los demócratas también porque ni los demócratas ni los republicanos realmente se han sentado a como deberían a negociar y a buscar una solución legislativa que garantice la seguridad y la dignidad de las personas, de los seres humanos. Quería decir que, interesantemente, Jeffrey, tenemos algo en común. Estoy de acuerdo con vos de que no es obligación de los Estados Unidos resolver los problemas del mundo y de otros países. Estamos 100% de acuerdo con eso. Sin embargo, muchas de las políticas estadounidenses crean las situaciones que existen en nuestros países hasta cierto punto. ¿Cuáles? También la corrupción, mencióname una. Condicionalidad de USA, condicionalidad de cuentas del milenio, etcétera, etcétera. No, pero mencióname una. Lo que queremos tener ahora, habla de un gobierno, nosotros no somos demócratas ni republicanos, somos una ONG que trabaja por los derechos legales de las personas, de todas las personas, primero. Y también pues que sí, estamos de acuerdo que tal vez, si dice Jeffrey que los demócratas están siendo neomarxistas, pues yo diría que los republicanos están siendo neofascistas, porque las políticas que hemos visto a través de Donald Trump sí está cumpliendo sus promesas de campaña. Lo que pasa es que el que su discurso afirme sus promesas y que sus propuestas de política tengan ese objetivo no quiere decir que esas propuestas son legales, que son factibles o que son prácticas o que son un buen uso de los recursos de los impuestos de los Estados Unidos. ¿Cuál es la propuesta neofascista, ya que lo has mencionado? Dime una para entender. Separar a niños de sus padres de tal forma, de una forma tan irresponsable que todavía no los pueden Eso es lo que dice la ley, y la ley viene sí, desde el señor Obama. No, eso fue una interpretación, sí es cierto que Obama separó a niños de sus padres. Entonces, ¿por qué me dices de que él ha aplicado una ley neofascista si tú sabes de que esa ley está? No de la forma en que la ha hecho Donald Trump. Y ese es otro tema al que quedan invitados sin duda alguna. Quiero agradecerle hoy a Larisa Dugán Cuadra, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos del Norte de California, a Jeffrey Keegan, siempre es un gusto tenerlo, analista republicano, asesor jurídico del Hispanic Leadership Council, por acompañarnos desde Washington, D.C., y José Venegas, analista político desde Miami, Florida. Me encantó el debate con ustedes. Muchas gracias. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por su compañía.